Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Hermanos, qué lindo es alabarle, adorarle a Dios, y como estamos en casa, ahora no tenemos mucho problema sobre el factor tiempo, pastor, porque anoche la preocupación era de la iglesia para organizarnos, para ayudar en la locomoción de los hermanos hacia casa, pero ahora estamos todos en casa. Y pastor, siéntase libre, siéntase a gusto y adelante, pastor. Bueno, gracias, hermano Freddy. Ahí está Juanito, que ahora Juanito se nos volvió extranjero, ya no es Juan, ahora es John.
No sé por qué Juanito ahora se llama John y no se da por enterado. Entonces, por aquí también había visto a Tito. Sería bueno. Juan está utilizando la compu de su hijo, pastor. Su hijo se llama Ah, con John. John, el hijo. Yes. Tito, ¿ya compraste escopeta? Tito, ¿sí me escuchas? No, creo que Tito no me escucha. Sí, pastor, ya Ah, estoy comprando, pero de Colombia es mejor, pastor. sí, te voy a vender es una ametralladora porque esas gemelas están hermosísimas, grandes, Sí, sí, lindas. sí. Ajá. Oye, Para ello voy a necesitar una ametralladora, Mac puede ser. listo, no te preocupes, yo te la consigo y te la llevo y te Está ayudo. bien, correcto. Lo que tiene es cinta metálica. Muy bien, perfecto. ¿Alguien puede recordarme cuál es el tema que vamos a tratar esta noche que se me olvidó? ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos hoy día? Muy bien. Voy a pedir también a los hermanos de la iglesia bautista hispana, Nueva Vida o Vida Nueva. Creo que es Vida Nueva, al contrario. Que también participen, ya que estoy viendo aquí a Edgar, a John, a Tito, a Glenda, a Zulema. Estoy viendo a varios hermanos que hace rato no veía. Entonces, les invito a ustedes también, aprovechando que estamos por Zoom, que participen, que compartan con nosotros también y queremos escucharles, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer dos cosas. Esto a veces parece, perdónenme la comparación, pero parece como una sesión espiritista. Uno empieza, Tito, ¿estás ahí? Si está ahí, por favor, golpee 2 veces. ¿Me escucha? Queremos oírle. Entonces, para que no parezca tanto eso, sino lo que es una reunión, sería bueno que en lo posible puedan prender sus cámaras para verles, para interactuar y para poder verles. Es que llevo 2, 3 años sin verles, entonces yo quiero ver cómo están también, ¿sí? Imagínense, el hermano Enoch se conectó con nosotros. ¿Ah? Como Enoch no ha muerto, él vino y se conectó con nosotros, entonces también queremos escucharlo. Él se está conectando desde Chile, pastor. Desde Chile, miren, Exacto. qué bueno. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la educación. Bueno, veamos ese título. En primer lugar, estamos diciendo cómo educar. ¿Qué quiere decir eso de cómo educar? ¿A dónde nos lleva esa frase? ¿Cómo educar? De que no están educados. Que no están educados. Pero ese cómo educar pareciera que respondiera a una pregunta. Bueno, pareciera ser una pregunta también, ¿no? ¿Cómo puedo educar? O puede ser la respuesta, así es que vas a educar. Educar es entrenar. Educar es no solamente entrenar, sino capacitar, preparar. Todo eso es lo que tiene que ver con educar. Entonces, cuando yo hablo de educar, yo estoy hablando de un proceso en el que estoy capacitando y estoy preparando. Luego, ¿qué nos dice? ¿Cómo educar a quién? A nuestros hijos. A nuestros hijos. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata esto? De cómo voy a capacitar, cómo voy a entrenar, cómo voy a preparar a mis hijos. ¿Sí? Aunque nos dice, en el día de hoy, también nosotros debemos preguntarnos en el mundo de hoy.
En otras palabras, generalmente ustedes han escuchado que la gente dice, uy, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Se han escuchado eso? A ver, voy a preguntar, Agustín, ¿tú has escuchado eso? Uy, ¿qué mundo voy a dejar a mis hijos? Agustín, ya te había escuchado, ¿por qué estás tan tímido? Ah, no, mayor parte he escuchado para lo que dicen, ¿qué futuro voy a dejar para mis hijos? Muy bien, ese qué futuro voy a dejar para mis hijos es una referencia a qué mundo voy a dejar para mis hijos. Tito, ¿tú te has preguntado qué mundo va a quedar para tus hijos? Tus hijas. Pastor, sí, la verdad es que como nuestro hermano dijo, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿No? Eso es lo que siempre en nuestra cultura, ¿no? Lo que los Ajá, padres siempre, pastor. muy bien. Glenda, tengo 2 nietos allá. ¿Qué piensas tú? ¿Qué mundo le van a quedar a ellos? Pastor, cuando usted dice así, ¿qué mundo le vamos a dejar? Yo siempre pienso en el agua. Cuando a veces estoy gastando un poco más a la hora de cepillar mis dientes, Bien. agua, y cuando estoy gastando más, digo, ¿qué va a ser más adelante del agua? Sí. Ahora, yo quiero decirles una cosa. Ay, Olga está pidiendo la palabra. Olga, dime. Sí, pastor, uno piensa cómo está este mundo de loco, de vacío, sin temor a Dios, y uno piensa que le espera a un hijo mío en un futuro y a los hijos de mis hijos. Muy bien. Ahora, ¿saben que la pregunta está mal hecha? Porque nosotros no deberíamos de preguntarnos qué mundo van a encontrar nuestros hijos. Nosotros deberíamos de preguntarnos qué hijos vamos a dejarle a este mundo. Por eso es que el tema de hoy tiene que ver con cómo educar a nuestros hijos. ¿Para qué los vamos a entrenar? Porque queremos dejar buenos hombres y mujeres que sean influyentes y que cambien el futuro del mundo. Miren, se cree que la corrupción que hay hoy día y todo lo que estamos viendo hoy día va a devorar a nuestros hijos. El medio de comunicación es impresionante. Los medios de comunicación son horribles, sea televisión, sea internet, sea diario. Es horrible lo que uno puede encontrar. Claro, internet le puede servir a uno para muchas cosas como lo que estamos haciendo ahora, pero con una pequeña desviación acabamos con esto y terminamos en otra cosa. Entonces, por eso la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿qué hombres y mujeres vamos a dejar al mundo? ¿A alguien se le ocurre qué tipo de hombre va a dejar usted a este mundo? Yo tengo hijos, yo tengo nietos, pero ¿qué clase de hijos estoy dejándole al mundo? ¿Qué clase de nietos le estoy dejando al mundo? Un valiente que quiera responder. No hay un valiente que me responda. Hijos preparados para, en las ordenanzas y en los preceptos de Dios, y nietos también que sean seguidores de los mismos. Muy bien, Raúl. Raúl nos acompaña de Ecuador. ¿Alguien comparte lo que dijo Raúl? Pastor, ¿O tiene algo? quiero Sí, Pastor, quiero esforzarme para que mis hijas sean temerosas del Señor Qué y bien. después de mí puedan continuar el camino del Señor. Muy bien. Yo veo que la familia de Juanito está creciendo. Entonces, aunque ahí no veo a Juanito, veo a Basilia, pero a Juanito no lo veo.
Entonces, iba a preguntarle precisamente él, que está creciendo la familia, ¿qué hijos va a dejarle al mundo? Pero se me voló el hombre. Como que sospechó que le iba a preguntar. ¿Alguien más quiere mencionar algo al respecto? Joel. Sí. No, micrófono, Joel. Já tô mudo. Joelito, te está preguntando el pastor a ti. Sim, pastor. Sí. Sim. ¿Qué hijos vas a dejar al mundo o nietos? Joel es hijo. Pastor, Joel es hijo. Joel es hijo. Ah, yo pensé que era, bueno, pero también si es hijo, él va a querer en algún momento casarse y tener hijos. Eso sí. Muy bien. Ok, el tema de hoy, más que cómo educar hijos o cómo debemos educar nuestros hijos en este tiempo, en este día, tal vez tiene que ver con cómo los vamos a entrenar para que afecten, para que cambien el mundo. Porque ellos son los que van a cambiar el mundo. O el mundo los cambia a ellos, o ellos cambian el mundo. Pensando en eso, vamos a orar y quiero compartir con ustedes una presentación. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y es a través de ella que vamos a encontrar estos principios que nos van a ayudar a capacitar hombres y mujeres para que influyan en el mundo, Señor, para que sean luz en el mundo, para que transformen el mundo a través de tu palabra, Señor. Hombres y mujeres que sean profesionales y que desde sus profesiones influyan. Y esto es lo que queremos ver esta noche en tu palabra, cómo debemos trabajar con ellos. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con una transparencia que por alguna razón no la tengo lista y yo creí que la tenía lista. A ver. Ahora sí. Se me escapó. Ahora sí, aquí está. Ahora sí la tengo lista y ahora entonces puedo entrar acá y compartir pantalla. Muy bien. Esta es la presentación para hoy. ¿La tienen? ¿La ven ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, es una presentación muy bonita. Desde luego que están Ministerios Precepto, Iglesia Bautista Hispana Vida Nueva, y la pregunta, o no la pregunta, la frase, la afirmación, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos en el día de hoy, en hoy día? Eso quedó mal, no lo miren, eso hay que corregirlo. ¿Qué ven en la fotografía? Una familia ¿Qué está haciendo la familia? estudiando la palabra. Muy bien. ¿Alguien más? Yo no sé si es la palabra, pero ese es el deseo de Gloria. ¿Alguien más quiere decirme qué ve? ¿Alguien de Casa Verde que se anime y me diga qué está viendo en esa fotografía? Una familia unida, como de paseo, descansando. Sí. ¿Y qué están haciendo? O sea, están paseando, están descansando. ¿Y qué más están haciendo? Estudiando la Biblia. Estudiando. Bueno, puede ser la Biblia. Sería hermoso que fuera la Biblia. Lo interesante es que están estudiando. Y eso, ¿será que tiene que ver con el título de la conferencia? Sí, ¿Y por qué pastor. la familia? Muy bien. Sí, porque es la familia. Agustín, ¿qué nos dice?
Pastor, está enseñando a sus hijos. Muy bien. Ahora, noten que está el esposo y la esposa. Ambos están allí y nos da la impresión de que están estudiando. Es decir, el padre y la madre están trabajando con sus dos hijos para capacitarlos, para prepararlos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver qué es lo que busca la gente, educar a sus hijos. Pero miren, yo quiero empezar con 2 versículos. El primero de ellos es en Deuteronomio. Oh, si ellos tuvieran, dice Dios, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a quienes más. A sus hijos para siempre. Muy bien. Vamos a detenernos aquí un momentico. ¿Ustedes quieren tener hijos que sean temerosos de Dios? Levante la mano el que quiera tener un hijo que sea temeroso de Dios. O que quieran que sus hijos sean temerosos de Dios. Amén. Muy bien. ¿Saben cuál es la clave? Que ustedes sean temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque el ejemplo impacta más que las palabras. El ejemplo impacta más que las palabras. Cuando yo era capellán en un colegio, ¿saben? Yo fui capellán en un colegio. Tenía 400 hijos. Buenos muchachos de diferentes grados, pero en una ocasión llegó unos padres, el papá y la mamá de uno de los chicos, que era uno de los chicos más terribles que teníamos en el colegio en ese entonces. Y ellos llegaron y me pidieron un favor. Me dijeron, pastor, queremos pedirle un favor. Yo le dije, ¿qué favor me quieren pedir ustedes? No, pastor, usted que es el capellán del colegio, ¿por qué no habla con nuestro muchacho? Lo invita a que venga a la iglesia, lo invita a que venga a los grupos de estudio bíblico, invítelo para que se integre con los demás muchachos cristianos. Entonces yo les hice una pregunta. Les dije, muy bien, ¿y por qué quieren que yo lo invite a la iglesia? ¿Por qué quieren que yo lo involucre con estudios bíblicos? ¿Por qué quiere que yo lo integre con un grupo de cristianos? Respuesta de ellos, es que eso sería bueno para ellos. Pregunta mía, ¿ustedes se congregan en la iglesia? No. ¿Ustedes estudian la palabra de Dios con algún grupo o algo? No. ¿Ustedes tienen amigos creyentes y se involucran con ellos? No. Y si ustedes no están en una iglesia, si ustedes no están estudiando la palabra de Dios, y si ustedes no tienen amigos cristianos, ¿por qué quieren eso para sus hijos? No, porque eso sería bueno para ellos. Bueno, es bueno para ellos, pero para ustedes no es bueno. Entonces ellos dos se miraron y dijeron, bueno, sí, podría ser bueno. Entonces yo les dije, bueno, si ustedes quieren que su hijo asista a una iglesia, si ustedes quieren que sus hijos estudien la palabra de Dios, si ustedes quieren que sus hijos se involucren con cristianos, tienen que empezar ustedes a mostrarles cómo se hace. De nada sirve que yo como capellán del colegio traiga a su muchacho y haga estas cosas si ustedes, que son sus padres, no lo hacen. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros debemos dar? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el héroe de tu hijo? ¿Quién quiere responderme? ¿Cuál es el héroe de su hijo? ¿Quién es el héroe de su hijo? Raúl, no, tú no, hombre, no empieces con mentiras que te va a crecer más la nariz. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Pregúntale a mis hijos. ¿Quién es el héroe?
A ver, ¿ustedes han preguntado a sus hijos quién es el héroe? Normalmente es el papá, pastor. Normalmente es el papá. ¿Los hijos quieren seguir la profesión que tiene el padre o prefieren seguir otra profesión? No, ellos tienen cada uno su profesión. Ellos tienen cada uno su profesión. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque cuando el héroe del muchacho es el papá, él quiere ser igual al papá en todo. Quiere seguirle los pasos. Por eso comenzamos precisamente con este versículo. ¿Sí? Lo que está diciendo el Señor acá es si ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, si ellos tuvieran ese corazón que me temiera a mí, y si ellos guardan para siempre todos mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Cómo nuestras vidas afectan las vidas de nuestros hijos? Si yo tengo un corazón que teme al Señor, si yo tengo un corazón que guarda los mandamientos del Señor, muy seguramente me va a ir bien a mí. Pero ¿saben algo? También le va a ir bien a ellos. Este es el punto de partida. ¿Tú quieres educar a tus hijos? Empieza con tu testimonio. Empieza con tu vida. ¿Tú quieres dejar muchachos que sean buenos, que sean rectos? Hazlo. Si tú quieres que tu hijo no diga mentiras, no le digas no mientas. Y después le dice, ay, es el vecino, dile que no estoy. No va lo uno con lo otro. ¿Sí me explico? Entonces el punto de partida es, empieza por ti. Número 1. Número 2, para tener un buen hijo, necesitamos que este hijo sea temeroso de Dios y que guarde los mandamientos del Señor. Si él guarda los mandamientos del Señor, si él es temeroso del Señor, muy seguramente va a ser un buen muchacho y muy seguramente le va a ir bien. Tenemos ejemplos en la Escritura como David, como Daniel, que siendo jóvenes se mantuvieron en la palabra de Dios, honraron al Señor y le sirvieron al Señor. Y eso tuvieron que haberlo aprendido de niños. Por ejemplo, Proverbios nos dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿A quién tenemos que instruir en el camino? Al niño. Muy bien. ¿Y por qué de niño? Porque de niños son como esponjas. Ellos reciben todo y lo imitan. Muy bien. Tengo un amigo que es pastor de jóvenes, o fue pastor de jóvenes, ahorita no lo es, pero él no llevaba a sus hijos a la iglesia. Que yo le pregunté, pero siendo tú pastor de jóvenes, ¿por qué no involucras a tus hijos? Y él me dijo, no, es que yo estoy esperando que ellos crezcan y tomen sus propias decisiones. ¡Qué error tan terrible! Porque él perdió la oportunidad de influenciar a su hijo. ¿Por qué creen que los niños pasan por una etapa del por qué? Y todo lo preguntan y todo lo cuestionan. Glenda, ¿Miguel está en esa etapa del por qué o todavía le falta alguito? Le falta. Le falta. Edgar, ¿tu muchacho sí está en la etapa del por qué o pasó ya por ahí? Sí, pastor, está en esa etapa. Está en esa etapa que todo lo quiere saber, ¿no? Hay momentos que no tengo yo mismo la respuesta, pastor. Y hay momentos que ya, no más. Agustín, ¿tus hijos están en esa etapa o pasaron ya? Pastor, la segunda está en esa etapa, pastor, que anda preguntando siempre todas las cosas que anda bien. ¿Sí?
intenta siempre ver lo que nosotros también hacemos, ¿no? Y quiere hacer igual, así. Muy bien. ¿Y saben por qué Dios puso ese chip en ellos? Porque eso lo puso Dios. Un momento en que ellos están preguntando todo. ¿Saben por qué? ¿Quieren aprender, pastor? Porque quieren aprender. Entonces, en ese momento, es en el momento en que todo lo que les dé uno, ellos lo reciben. ¿Sí? Lo aceptan, lo reciben, lo creen y se levantan así. Por eso es que cuando llegan a viejos, no se separan de lo que aprendieron en ese momento. Si tú no aprovechas ese momento para enseñarle, transmitirle la palabra de Dios. Por ejemplo, tú no le vas a decir, tienes que ir a la iglesia. No, tú le muestras y tú vas con él a la iglesia y él te va a decir, ¿por qué venimos a la iglesia? Y ese es el momento en que tú le dices, porque este es un principio bíblico de comunión, de compartir con los demás, de juntos alabar y agradar al Señor, que fue nuestro creador. Y eso aquí y acá. Que ve con la reunión de los jóvenes. Pero si tú no vas a la iglesia, ¿cómo le vas a insistir que vaya a la reunión de los jóvenes? No encaja, ¿verdad? No hay ese contacto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es aprovechar el tiempo de la niñez, aprovechar esa etapa del porqué para transmitirle todo. Miren, Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 6, le dice, mira, estos pues son los mandamientos. Estos son los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. Primero, para que los pongas por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Segundo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, guardando todos sus mandamientos, que yo te mando. Y luego agrega, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Si eres temeroso de Dios, si guardas la palabra de Dios, si la transmites a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días, ¿qué va a ser el resultado? Todos sus días van a ser prolongados. Y luego Dios le agrega, oye pues Israel, ¿sí? Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. O sea, poner por obra la palabra de Dios es para que te vaya bien. Si a mí me va bien, porque yo soy temeroso de Dios, porque yo guardo la palabra de Dios, eso es lo que está viendo mi hijo. Y cuando a mi hijo le digan, oye, ¿por qué a su papá le va bien? Porque él es temeroso de Dios y porque él pone en práctica la palabra de Dios. ¿Y qué vas a hacer tú? Yo también quiero ser temeroso de Dios y yo también quiero que me vaya bien. Luego dice, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una vez, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ojo, verso 6, si tienen lápiz, subrayen el verso 6 y el verso 7. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las qué? Alguien que me diga qué dice ahí. ¿Y las? Repetirás. ¿Qué quiere decir repetir, Glenda? Glenda, ¿qué quiere decir repetir? Recordar. Repetir. Repíteme. Mencionar varias veces. Ah, mencionar varias veces. Una. Varias. Dos.
3, 4, 5. Repetir es muchas veces. Y miren lo que dice acá. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, la forma de mostrarle a nuestros hijos el amor de Dios y el que guarden los estatutos y los mandatos de Dios es hablarles día tras día. No dejarlo para los domingos, no dejarlo para los sábados, sino cada día volverles y hablarles lo mismo. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Primero, con la vida y segundo, de palabra. ¿Cuándo? Cuando es niño, no cuando es adulto. A la edad de Freddy ya nadie lo convence de algo diferente, porque él ya está estructurado, él ya está capacitado, él ya está formado. Pero a la edad de uno de los chicos, de los pequeños, esa es la mejor edad porque están tomando todo. Parecen esponjas, como decía, no recuerdo quién decía, que como unas esponjas que reciben absolutamente todo. Lo chupan, lo absorben. Entonces... Yo lo dije. Ah, bueno, gracias, Raúl. Entonces, esto de qué, esto de capacitar, de entrenar, de enseñar, tiene que ser a temprana edad. No podemos esperar que el tiempo pase. Tenemos que actuar. Ahora, estos son los dos primeros versículos con que vamos a empezar. El primero tiene que ver con mi vida y mi vida tiene que afectar a la de mis hijos. Y el segundo responde la pregunta, ¿cuándo? Cuando es niño, cuando es pequeño. ¿Sí? Quiero que veamos rápidamente cómo funciona esto. Esto funciona de dos formas. La primera forma en la que esto funciona es a través de la madre. Saben que Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses usa dos ejemplos increíbles. Él usa dos ejemplos que para mí son bien importantes. El primer ejemplo que él usa es el de la madre. Él está hablando de los cuidados que ellos tuvieron para con la iglesia tesalónica, que incluso trabajaron por ella, y llega a este versículo que es el versículo 7 y dice, más bien demostramos ser benignos, mostramos ser misericordiosos, mostramos ser amorosos entre ustedes. ¿De qué forma? Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y esta palabra, no solamente tenemos aquí la palabra madre, y vamos a hablar a todas las madres, sino tenemos esta palabra, ternura. Primero, lo que estamos viendo aquí es el rol de la madre con los hijos. Es lo que la madre hace con sus hijos. ¿Y saben qué es lo que hace la madre con sus hijos? Los cría con ternura. La palabra ternura en griego se traduciría como empollar. Esa palabra tiene un sentido bien interesante porque es lo que hace la gallina con los huevos. Y luego nacen los pollitos. ¿Y ustedes saben qué pasa con los pollitos cuando dicen pío pío? ¿Alguna vez han escuchado qué hacen los qué hacen las gallinas cuando los pollitos dicen pío pío? Tienen la comida. La gallina les da la comida y les presta Muy abrigo. bien. Los pollitos dicen pío pío porque tienen hambre o porque tienen frío. Inmediatamente la mamá
les da de comida y les presta abrigo. Esa es la palabra que encontramos en este texto para decir como una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Saben qué es lo que necesita un niño de su madre? Que ella lo cuide, que ella lo abrigue, que ella le dé comida. De hecho, en la mayoría de los matrimonios, por lo menos en el mío fue así, mi esposa era la primera que se levantaba para preparar el desayuno para los niños. Ella era la última que se acostaba, porque ella revisaba que todo estuviera cerrado y que los niños estuvieran acostados. Ese es el amor maternal, ese es el afecto maternal, cuidar, proteger. ¿Sí? Ellas están pendientes de dónde está el muchacho, qué está haciendo el muchacho, si está bien, si no está bien. No importa que ya esté casado y tenga hijos, ella sigue llamando a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? ¿Está todo bien? Si tuvo una gripa, ella es capaz de ir allá y es que el muchacho está enfermo. Hombre, es una gripa, déjelo. No, es que el muchacho está enfermo. ¿Por qué? Porque ese es el sentido de la madre. Tienen tan marcado ese amor maternal que cuando uno va a salir a la calle le dice, esa camisa no le va con el pantalón. Cuando a uno le dicen, pastor, ¿usted quiere comer un poquito más? Ella es la que dice, no, él ya no quiere comer más porque le hace daño. Pastor, ¿quiere un dulce? No, él no puede comer dulce. Ella es la que responde, pero ¿por qué responde? No es que se esté metiendo, sino que como ella tiene ese sentido maternal, lo que ella está haciendo es ¿qué? Protegiendo. Y todo niño o niña necesita experimentar la ternura de la mamá, la protección, el cuidado, el amparo. Las mujeres son capaces de mover una montaña por proteger a su hijo o a su hija. ¿Sí? Yo no hablo de hijes, yo hablo de hijos o hijas. Entonces, porque solamente hay o hijos o hijas. Y eso es lo que hace una madre. Se desboca a cuidarlos, a proteger. Lastimosamente, ese sentir se está perdiendo hoy día. Se está perdiendo porque las madres ya no quieren ser madres. Porque las madres, en lugar de cuidar, de proteger, de guardar su cría, la están asesinando. El aborto es un homicidio. El aborto cambia el rol de la madre. En lugar de proteger, guardar, cuidar a su hijo, lo está asesinando. Cambia totalmente la mentalidad. De guardador se convierte en agresor. Y eso no es el propósito de Dios. Ese no es el principio de Dios. Mujeres, ustedes tienen un papel muy importante, que es dar ternura a sus hijos. Ellos necesitan experimentar ese cuidado y esa protección. ¿Quién les da ese cuidado y esa protección? La mamá. La mamá. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Es claro? ¿No es Todo claro? claro, gracias. Pastor, una pregunta, sí, pues me surge, digamos, para aquellas mamás que por algún momento de su vida no han conocido al Señor a temprana edad y tienen hijos grandes ya de pronto en adolescencia y eso, ¿qué consejo se les puede dar a ellas para que no se sientan de pronto como desanimadas, que, ya no hice la tarea de chiquito, digámoslo así? ¿Qué se puede hacer ahí en ese Claro, Marcela, ya vamos a hablar de eso. En lo posible, esto tenemos que desarrollarlo desde que el niño nace y a medida que va creciendo, vamos supliendo esas necesidades. Cuando ya el muchacho es un adolescente y ya está en la rebeldía, el trabajo es más difícil, pero se puede hacer. ¿Sí? Tal vez la madre
perdónenme lo que yo voy a decir y tápenle los oídos a sus hijos, pero tal vez la madre se siente herida porque el padre no ha sido el mejor hombre, porque ella en vez de sentirse amada, se ha sentido desagredida y toda esa herida la ha volcado, no siempre ocurre, pero cuando ocurre la voltea sobre sus hijos. En lugar de convertirse en la protectora, cuidadora de su hijo, se convierte en la agresora de su hijo. Pero cuando conoce la palabra de Dios y se acerca al Señor y entiende cuál es su sentido original y puede sacar todas sus heridas y presentarlas delante del Señor, y el Señor sana su corazón, ella está lista para botar todo ese amor y toda esa ternura que le negó a su hijo en los años de la adolescencia. Y no es el tiempo, pero está a tiempo. ¿Me explico, Marcela? Sí, señor, me queda muy claro. Muy bien. Muy bien. Pastor, Sí, una pregunta. Freddy. ¿Y cuál sería el consejo, pastor, para aquellas madres que están como padres también y al mismo tiempo madres y que están también con el papá, pero que trabajan los dos todo el día? Sí, yo hasta entiendo. altas horas de la noche. Usted Claro. conoce mejor que nadie el contexto acá. Sí. No es, vamos a decir que no es el diseño de Dios, porque en el diseño de Dios la mujer es ayuda idónea y conocemos como ayuda idónea el hecho de que ella ayude al varón a hacer la tarea. No que haga la tarea, sino que le ayude. Y ya ella tiene suficiente trabajo y suficiente labor en la casa, arreglando el hogar, preparando las cosas, para adicionalmente salir a buscar porque es necesario. Eso lo vemos en la mujer virtuosa. Pero aunque mi posición, yo quiero aclarar esto un poco más, mi posición es que la mujer ya tiene suficiente trabajo en casa y que no debería de salir a trabajar. Yo tengo que aceptar que en algunos casos es necesario. Y yo admiro a las mujeres que lo hacen. Claro, admiro a mi esposa porque ella trabajó mucho y sigue trabajando en casa, muchísimo. Pero aquellas que tienen que salir afuera y regresar y hacer de la casa, también. Entonces, en este caso, lo que yo diría es que ese poco tiempo que está en casa con sus hijos, se olvide del trabajo, se olvide de las cosas que hay afuera y se voltee todo ese amor y toda esa ternura sobre sus hijos. Que si no estuvo ella durante el día, en el momento que ella esté para recibirlo del colegio o que ella esté allí para acompañarlo, para abrazarlo, para besarlo, para alimentarlo y que el niño o la niña puedan experimentar ese amor. ¿Por qué? Porque se lo negó durante todo el día, pero en ese momento se lo puede dar. Y si es posible, escuchen bien, si es posible dejar el trabajo y dedicarse a sus hijos. Solo si es posible. Si no es posible, olvídate. Si ella es madre soltera, tiene que trabajar, porque nadie va a proveer para sus hijos. Entonces, ella misma tiene que sacar el tiempo para cuidarlos. Entonces, lo aconsejable es que ella trabaje en su casa y pueda proveer ese amor, esa ternura a sus hijos porque ellos tienen esa necesidad y la madre la suple. Eso no lo suple un PlayStation, no lo suple un celular, eso no lo suple un computador, no, eso lo suple la mamá. Ellos necesitan ese abrazo,
¿sí? Tanto así que si están en un parque, el papá y la mamá, y el niño se cae, la primera en correr es ella. Y él abraza a la mamá y busca que ella sea la que lo consienta, ¿sí? Y la mamá yo no sé si tienen la costumbre ustedes allá de que la mamá coge un poquito de babitas y le echa ahí en donde se raspó el niño. Y ay, sana, que sana. Y el papá le dice, mi hijo, sea macho. Mientras que la mamá lo está, mientras que la mamá lo está consintiendo y acariciando y abrazando, el papá le dice, no, 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 mi hijo, sea macho, levántese, no se deje. Pastor, Eso le... Agustín. pastor, a veces decimos, para que aprenda, déjale, así como papá, ¿no? Sí, déjale para que aprenda. No, la mamá no, ustedes nunca van a escuchar a una madre decir, se cayó el chino, déjelo que aprenda. No, ella ya está encima viendo qué pasó. ¿Verdad o no? Completamente cierto. Bien, vamos entonces ahora a mirar el rol del padre, porque ya vimos el rol de la madre, ¿cierto? Entonces veamos qué es lo que hace el padre. Ahí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, más abajito del verso 8, en los versos 11 y 12, miren lo que dice. Así también sabéis de qué modo, cómo, quién. Ay, ustedes no están Como el viendo padre a sus hijos. pero ¿están viendo lo que tengo yo aquí, no? No, señor. Ay. Espérense un momentico porque entonces yo cometí un error. Ya. El error que yo cometí es que no compartí pantalla, sino pasé de una vez a la pantalla yo. Perdónenme. Ahora sí. Ahora sí está el texto ahí, pero necesito hacer esto. Oh. Y me pasé aquí. ¿Ahora sí lo ven? Muy bien. Entonces yo les decía que en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 11 y 12, en el mismo capítulo, encontramos esta frase. Así como también, son comparaciones, como también sabéis de qué modo, como padre, ¿a quién? A sus hijos. A sus hijos. Recuerden que aquí está diciendo, como madre que ama con ternura, ¿a quién? A sus propios hijos. Aquí también estamos diciendo exactamente lo mismo, pero en lugar de madre dice padre y en lugar de ternura dice exhortábamos. ¿Y qué más? Consolábamos. Y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Y qué más? Y os encargábamos. Y encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces aquí, ustedes ven a la madre con los 2 niños, besándolos, consintiéndolos, y aquí ¿qué ven? A un padre como... Un padre. Enseñando al hijo. Haciendo lo que enseñándole. haciendo lo que nosotros no hacemos, ayudándole con la tarea. Porque no tenemos la paciencia que las madres tienen. Pero la idea aquí tiene que ver con algo que yo incluso allí en Casa Verde creo que lo enseñé una vez o lo compartí en alguna ocasión. Aquí encontramos 3 verbos. El número 1, exhortando. El número 2, consolando. El número 3, encargando. La labor de un padre precisamente tiene que ver con esos 3 verbos. El primer verbo, exhortar, es una palabra griega que indica estar al lado de. Un padre tiene que estar siempre al lado de su hijo. Ese estar al lado de su hijo quiere decir que está pendiente. El padre sale a trabajar en la mañana, el padre regresa en la tarde, pero su hijo necesita saber que cuenta con su padre. Que en un partido de fútbol, el padre va a estar allí.
que en una competencia el padre va a estar allí. Que empezó a caminar, el padre es el que está ahí al lado de él cuando da sus primeros pasos. Que empieza a decir sus palabras, sus primeras palabras, que el padre esté ahí para escuchar sus primeras palabras. Estar al lado de la palabra griega no solamente indica estar al lado de, sino para qué. Estar al lado de él para animarlo. Estar al lado de él para fortalecerlo. Animarlo es como cuando animamos un partido de fútbol. Tú puedes, vamos, ánimo. Voy a preguntar, lastimosamente son pocos los nombres que me conozco y las personas con las que tengo confianza, pero por ejemplo, Edgar, ¿has animado a tu hijo? ¿Animado, pastor? Sí, lo has animado. A hacer una tarea, en una carrera, en una competencia. Sí, pastor. Sí, no frecuentemente, pero a veces practico, pastor. Muy bien. ¿Cómo lo animas? ¿Qué le dices? Le digo, Gabriel, tú puedes, vos vas a conseguir, así, tú vas a conseguir, le digo. Eso es lo que hace un padre. Dale. Ajá. Un padre no le dice al hijo, no, usted es más bobo, usted es bruto, usted no puede con eso. No. Un padre tiene que decirle, ánimo, fallaste esta vez, pero ahora sí lo vas a lograr. ¿Sí? No pienses en lo que pasó, sino vamos a prepararnos los dos para que a la próxima tú ganes. Vamos a ir allí para que tú lo hagas. Lo que pasa es que el Juan se me escondió. Basilia, ¿qué se me hizo Juan? Está por allá. Bueno, dejémoslo por allá. Listo, lo corché. Pero Tito sí está con nosotros, ¿verdad? Tito, ¿cómo animas a tus niñas? Regularmente, ¿qué les dices para animarlas? Pastor, yo siempre estoy animando, diciendo que ellas pueden, sí, porque ellas son inteligentes, que pueden. Entonces, ellas se sienten más confiadas, animadas, ¿no? Y eso es bueno. Muy bien, gracias. Eso es lo que hace un padre, animar a los hijos, pero no solamente animar. Animar tiene que ver con estar al lado para animarles, pero también tiene que ver con fortalecer. En sus debilidades, atraparlas y darles la fuerza de uno para que ellas sean fuertes. ¿Me explico? Cuando alguien cae, cuando un niño cae, es el padre el que llega y lo toma por detrás y lo fortalece. Lo hace fuerte en su fuerza. Ahora, el otro verbo que entraba ahí era consolar. El padre también tiene que estar al lado de su hijo para consolarlo, o al lado de sus hijas para consolarlas. La vida de un niño no es fácil. Un fracaso en el colegio es grave. Yo recuerdo cuando yo tenía creo que 7, 8 años y yo llegué a la casa llorando y mi hermano mayor, que en ese entonces tendría 11, tal vez 12 años, él me dijo, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, no, que me robaron. Y él y mi segundo hermano, que tendría 10 años para ese entonces, salieron los dos corriendo detrás del ladrón. Lo alcanzaron, pero no le encontraron nada. Entonces vinieron donde yo estaba y me dijeron, ¿qué pasó? Y que me robó, ¿pero qué te robó? Yo les dije, mi lápiz. Pero para mí era mi lápiz. Me lo robaron. ¿Cómo me iban a quitar mi lápiz? Tal vez para mis hermanos no fue tan importante ese hecho, pero ellos estuvieron allí para alentarme, incluso para consolarme. Y yo recuerdo que Alfredo, aunque se burló, dijo, no te preocupes, yo tengo uno y te lo doy. Te regalo mi lápiz, tranquilo. Eso es lo que hace un padre al lado. Ese día no estaba mi papá, por eso los que corrieron fueron mis dos hermanos mayores.
Pero un padre tiene que estar listo para consolar a su hijo. No para caerle encima, ¿sí? Sino para consolarle. El muchacho fracasó y entonces ahora yo le voy a decir, pero usted ¿por qué es bruto? ¿Usted para qué hace eso? ¿Usted cómo se dejó engañar? ¿Usted por...? No. Hay que consolarlo. Fue un fracaso, hay que consolarle, abrazarle y decirle, no te preocupes. Vamos a ver cosas más adelante. Bien. Y la tercera palabra, ¿recuerdan cuál era? La tercera palabra que subrayamos. Encargándose. Muy bien. Esta palabra de encargar precisamente tiene que ver con enseñar, con educar, con instruir en el camino. Es decir, que yo como padre tengo que ir de la mano con mi hijo e instruirle. No darle la enseñanza que le dan en el colegio. No. Aquí es en donde entra lo que leímos en Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que te mando yo hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y aun cuando te levantes. El padre tiene que instruir al muchacho en su camino con la palabra de Dios. La mamá proporciona ese afecto tierno, ese cuidado, esa protección. El padre es el que está al lado para animar, para consolar, para instruir. Así es como nosotros entrenamos y preparamos y capacitamos a nuestros hijos el día de hoy. Si queremos dejar buenos hijos para que transformen el mundo. Hay más. No hemos terminado todavía. Veamos aquí qué otra cosa sigue. Y, a ver. Ya. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar de algo que poco nos gusta hablar. Bueno, nosotros empezamos con este principio. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces tenemos que aprovechar cuando son pequeños y cuando están preguntando y cuando quieren saberlo todo. ¿Por qué? Porque es el momento en que ellos reciben, aceptan y dan por hecho que el papá sabe y lo que el papá les está enseñando es para ellos. Ahora, acá hay otro principio del que tenemos que hablar. Dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, que todo muchacho es necio. No hay un solo niño que sea santo. Está ligada, está en su corazón la necedad. Por eso es que dice, más la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué va a alejar del muchacho la vara de la corrección? La necedad. La necedad de él. Entonces, si todos los muchachos en su corazón están ligados a la necedad, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres? Corregirlos. La vara de la corrección. Yo sé que hoy día se está enseñando que la vara es traumática, que la vara daña, que sin embargo, yo no soy realmente malo, no es que sea del todo bueno, pero a mí la vara me ayudó mucho cuando la necesité. Y yo tengo buenos hijos y creo que esos buenos hijos son buenos hijos gracias a que se usó la vara. No sé qué es la experiencia de ustedes, pero yo sí creo que la vara ayuda a que la necedad del hijo sea parte de su corazón. Acá hay otro principio. El que detiene el castigo a su hijo
aborrece. Es decir, si tú no estás dispuesto a corregir a tu hijo, es porque lo aborreces, es porque no lo quieres. Dejar a un hijo sin disciplina es aborrecerlo. Más el que lo ama, voy a hacer una especie de corazoncito ahí, desde temprano, ¿qué hace? Lo corrige. ¿Desde cuándo? Desde temprano. Desde temprano lo corrige. A mí me asustó algo que hizo mi hijo cuando mi nieta era pequeñita, Luisa. La niña le hizo un berrinche y él, sin más ni menos, cogió y le dio una nalgadita. Y la niña se calmó y es una niña que anda lo más de bien. ¿Por qué? Porque él ama a su hija, porque él desde temprano quiso corregirla, porque él quería tener una buena hija y él la ama. Pero si él no la hubiera castigado, eso hubiera mostrado que en lugar de amor, él la aborrece. Y hoy día pareciera ser que los padres le tienen miedo a los hijos. No quieren disciplinarlos, no quieren corregirlos, no quieren hacer lo que el Señor les está diciendo. No quieren instruirlos, no quieren apartar la necesidad de su corazón. Eso muestra que no aman a sus hijos. El cuarto principio nos dice que castiga a tu hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se debe castigar al hijo? En tanto que haya esperanza. Entre tanto que haya esperanza. Ahora, ojo, mas no se apresure tu alma. ¿Para qué? Destruirlo. Ah, ¿saben? Esto de... Tenemos que tener cuidado. Y hay que saber cuándo hay que disciplinar al hijo y hay que saber cuándo no. Por ejemplo, yo le hablo a él por primera vez y le digo, mira, esto no lo debes de hacer. ¿Sí? Pero si lo hace sin que yo le haya advertido, yo no puedo entrar de una vez a castigarlo, porque entonces él va a ver que todo lo que él hace está mal y que yo lo castigo por todo lo que él hace. Y entonces no va a experimentar ni la exhortación, ni el consuelo, ni la educación. Lo único que va a experimentar es castigo. Y mi papá lo único que hace conmigo es castigarme. Y daña todo el trabajo que se puede haber hecho. No deberías de castigar a tu hijo con ira. Tal vez debes respirar, contar hasta 100, si no sirve hasta 100, contar hasta 1000 y después, ¿saben por qué la varita va a la cola? ¿Cuál es la parte del cuerpo que tiene más carnecita? La cola. Ah, bueno, entonces ahí es a donde tiene que ir la varita. Porque ¿cuál es la parte que menos carne tiene? Cabeza. La cabeza. Ahí hace más daño. Entonces la idea no es dañar al hijo. La idea es criarlo. Corregirlo. Por eso la colita. Pastor. Señor. Tal vez un próximo tema sería bueno tratar cómo controlar los temperamentos, ¿no? Porque realmente a veces es bien difícil controlar, pastor, nuestros temperamentos, la reacción. Y algo que sí, yo siempre hablo, ¿no? Es que a veces hay que disciplinarlos a los niños utilizando tal vez la vara, como usted decía, en el sentido de educar, de corregir, ¿no? Yo recuerdo una de mis hijas cuando llegábamos acá a Sao Paulo y no teníamos las condiciones económicas para comprar todo y ella siempre quería ir ahí al supermercado para comprar bala o galleta o chocolate o algún juguete y no podíamos comprarle, pastor. Entonces yo le dije, si te portas mal acá, no te voy a decir nada porque
la persona brasilera pues reacciona porque no quiere que le toque al niño o a la niña, ¿no? Entonces yo le dije, llegamos a la casa y te voy a dar uno bueno. Pero no me creyó, pastor. Pero llegué y le di uno bueno. Y desde aquella vez nunca más me hizo un berrinche en el supermercado. Bueno, ese es un buen ejemplo. Pero para eso se necesita control. Porque uno explota en el momento. Por eso, si vamos a hablar de temperamentos controlados, déjame primero controlo los míos y ahí sí les digo cómo controlarlos. Con el testimonio. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Pastor. Tito quiere hablar, pastor. Señor, dime. Pastor, Tito. Hace rato, Pastor Freddy mencionó cómo controlar los temperamentos de los padres. Ahí es nosotros donde erramos bastante, en la corrección de nuestros hijos, porque dice la Biblia, educarás con la vara, y muchas veces nosotros con lo que encontramos, o sea, estamos dando, o sea, eso yo creo que no sería educación, pastor, o una corrección, sería esa parte. Sí, yo no sé, Tito, si tú estás viendo a Edgar cómo está corrigiendo a Gabrielito. Con un ladrillo, yo no sé qué es lo que tiene en la mano. Pero Edgar está mostrando que esa no es la forma. Sí, sí, Tito. La verdad es que tenemos que aprender a manejarlo. Primero, nosotros tenemos que aprender que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo prometo a mi hijo que si hace una tarea le doy un premio, hizo la tarea que tengo que hacer. Darle el premio. Tengo que cumplirle. Y igual, si yo le digo, si tú haces esto, yo te voy a corregir y lo hace, ¿qué tengo que hacer? Corregirlo. Corregirlo. Porque si yo no le cumplo ni lo que le prometí, si yo no le cumplo lo que prometí, él va a pensar que yo nunca voy a hacer nada de lo que le digo. Entonces, número uno, poner las reglas de juego. Si tú lo haces, te premio. Si no lo haces, te corrijo. Y efectivamente hacerlo. Lastimosamente, no somos claros en todas las reglas del juego. ¿Por qué no somos claros? Porque al niño se le cayó el vaso sin darse cuenta y se le rompió y al momento estoy encima agarrándolo a cocotazos. Es que ese vaso era el que me regaló mi abuelita hace 70 años y era una reliquia y usted, chino mocoso, vino y lo rompió y pum, 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 pum. No, yo estoy convencido de que el niño no lo rompió a propósito, fue un accidente. Entonces, ahí no funciona la disciplina. Ahí funciona la exhortación, el consuelo. ¿Sí? Ah, pero que si él de una rabieta, no me quisiste dar la gaseosa, entonces tome y pum, boto el vaso. Esa sí merece su corrección. ¿Por qué? Porque no fue un accidente, fue a propósito. Entonces nosotros también tenemos que empezar a medir, a balancear esas cosas. Ahora, lo importante es entender que lo primero que vamos a hacer nosotros para educar a nuestros hijos, para entrenarlos, para capacitarlos, es temer a Dios y guardar su palabra. Lo segundo que vamos a hacer es instruirles y capacitarles con la palabra de Dios en el camino. Lo tercero que vamos a hacer, vamos a proveer la ternura que ellos necesitan, que esa se la proporciona la mamá, y por otro lado, vamos a proveerles la exhortación, vamos a proveerles el ánimo, el consuelo y la instrucción
que va por parte del padre. Y en el momento en que sea necesario, vamos a aplicar la corrección, porque la corrección es amor. Yo corrijo a mi hijo porque quiero dejar un buen hijo Pastor, en un mundo tan malo. Freddy. sí, solo que tendría que haber una grande diferencia entre corregir con vara Claro. y maltratarlo con vara, Claro. ¿verdad? Claro. Una cosa es corregirlo con vara, otra cosa es maltratarlo con vara, porque, y ni siquiera con vara, a veces hay Con lo que papás hay. y mamás que agarran cualquier cosa, Claro. chinelo, un palo de la escoba, con lo que tenga, con un sartén, qué sé yo, con lo que tiene. Claro. Y a veces en la cabeza. O sea, yo creo que ahí sí hay una grande diferencia, pastor. Sí, claro. Entonces, por eso recordamos el principio que vimos en Proverbios 19-18. El principio de Proverbios 19-18 es: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, tenemos que ser prudentes porque podemos destruir a nuestros hijos con exceso de disciplina. Tiene que haber, por eso les decía yo, tenemos que ver qué fue lo que pasó realmente. Porque es que muchas veces caemos es con todo sin preguntar qué pasó. Nos llaman del colegio para decirnos que hubo un problema, y antes de saber cuál fue el problema, acabamos con el pobre muchacho. Y resulta que el problema fue que otro muchacho le hizo algo a él. O sea, además de que el otro le pegó, nosotros llegamos y todos lo rematamos. ¿Ven? Entonces, tenemos que escuchar, tenemos que analizar, tenemos que ver qué fue lo que ocurrió, y dependiendo, tenemos que animar, o tenemos que fortalecer, o tenemos que consolar, o tenemos que instruir, o tenemos que corregir. Como padres, tenemos que saber qué es lo que hay que hacer. Generalmente quien aplica la corrección en la casa es el varón, porque la madre, como es toda ternura, deja pasar por alto muchas cosas. Pero si resulta que no es un hijo, sino una hija, por alguna razón, el padre deja que la hija haga todo lo que ella quiera, y la madre es la que necesita aplicar la corrección. No sé si en algunos casos ustedes han visto eso, ¿no? Sí, hay preferencias. El hombre se inclina más hacia la niña y uno hacia el niño. Sí, esa es la verdad. Y el del Sí, medio, medio pastor. queda en la olla. Agustín. Sí, eso es la verdad, pastor, porque a veces pasa conmigo también, porque para corregir yo solo a veces les amenazo, les digo yo te voy a castigar ahorita, pero a veces no cumplo, pastor, y solo hablando y hablando. Sí, pero necesitamos cumplir, Agustín. Es parte de educar a nuestros hijos. Esa es la manera. Así es que nosotros debemos educar a nuestros hijos hoy día. A pesar de que la psicología moderna diga que no está bien que el hijo reciba chicote o reciba vara. Pero sí, hay que hacerlo porque yo estoy educando a mi hijo, que se va a traumatizar. Miren que yo no tengo nada de traumatizado. Yo soy así gracias por la vara. Y eso que mi papá no me daba vara. Entonces, hay que hacerlo. Muy bien. Vamos a dar un espacio para preguntas. Pastor, Señor. por ejemplo, en esa parte, como como estaba diciendo, a veces amenazamos, porque yo soy el hijo mayor de mi papá, ¿no? Y yo recibía el castigo de mi papá, me educaba, por ejemplo, cuando me faltaba de la escuela o no hacía mi tarea, mi papá me castigaba. Creo que pensando en esos castigos que yo recibía,
A veces a mi hija yo no le castigo, solo le digo, te voy a castigar solo hablando y nunca cumplo, pastor. Tal vez eso sería el problema. Sí, mira que si tú no estás corrigiendo a tu hija, no es porque la ames, es porque no la estás amando, porque tú no quieres que sea una buena hija. Si tú la amas realmente, debes de cumplir, porque a veces me duele más a mí que lo que le pueda doler a ella. El darle con varita a veces me duele más a mí, pero ¿por qué lo hago? Porque la amo. Y porque quiero que sea una buena muchacha. Si Freddy no hubiera aplicado la disciplina a su hija, el día que le hizo el berrinche en el supermercado, esta es la hora que él seguiría luchando con ese problema. Pastor, Pero, ¿y a partir de qué edad uno puede empezar con ellos, digamos, a darles así como dicen vara? Porque bueno, pues sé que la disciplina va también con corrección, o sea, sí, claro. explicándoles el por qué, digamos, uno les va a dar la vara, o con la vara más bien. Pero, O sea, ¿a qué edad, digamos, es prudente, digamos, empezar a... bueno, mi hermano, cuando nació su hija, tenía una semana de nacida, pocos días de nacida, no recuerdo si era una semana, por ahí, por una semana. Y ella empezó a llorar y empezó a llorar porque quería pecho. Entonces estábamos en una reunión, su esposa no le dio pecho y la niña lloró más y no se le dio, entonces se le dejó que llorara hasta que se cayó. O sea, hasta que hizo silencio, ¿no? No se cayó de caerse, sino se cayó de guardar silencio. Cuando ya guardó silencio, entonces la mamá se acercó para ponerle el pecho. ¿Saben qué hizo la niña? Volteó la cara. No le recibió. ¿Qué es eso? Rebeldía. Manipulación. Rebeldía. Rebeldía. ¿Y cuánto tiempo tenía? Unos días de nacida. ¿Verdad? ¿En qué consistió la corrección en ese momento? En ese momento comenzó la corrección en que únicamente se le iba a dar pecho en determinado horario. Y no cuando ella pidiera, sino en determinado horario. ¿Y saben qué? Ella aprendió eso. Es una forma de corrección. Cuando uno ve que algo está mal, ahí es en donde se tiene que corregir. Ay, es que no la voy a corregir ahorita porque ella no entiende lo que yo le diga. No, hay que corregirlo. Lo que pasa es que hay que saber cómo corregirlo. ¿Sí? Pero la corrección empieza cuando ellos empiezan a mostrar esos síntomas de rebeldía. ¿Más o menos claro, Marcela? Sí, señor, muchas gracias. Pastor, disculpa una pregunta. Sí, señora. En cuanto a la corrección, la disciplina, es bueno hacerlo, digamos, mi hija me hizo una pataleta o se comportó de una manera no adecuada delante de más personas. ¿Es bueno corregirla en ese instante delante de las personas o ya yo, digamos, en mi casa? Bueno, podemos aplicar lo que aplicó Freddy. Aquí no lo voy a hacer, pero cuando lleguemos a casa vas a hacerlo, vas a saberlo, vas a verlo. O dos, si yo estoy en una reunión, tal vez lo que yo tengo que hacer es ir a alguna de las habitaciones de la casa donde yo estoy y yo y ella a solas, o él a solas, hacer la corrección. ¿Por qué? Porque él tiene que entender que en ese momento fue en que él actuó mal. Pero yo no lo voy a avergonzar delante de las otras personas.
el reprenderlo delante de las otras personas es avergonzarlo. Y yo no quiero avergonzarlo delante de otros. Yo quiero que la corrección sea entre él y yo, para que él aprenda y para que no se vuelva rebelde. Ok. Gracias, pastor. Bien. Otra pregunta. Amén, pastor. Pastor, una Señor. pregunta. Edgar. Respecto a la vara, lo que usted estaba hablando, por ejemplo, le corresponde dar la vara también a la madre, ¿no? En este caso, no solamente al padre, ¿no? Porque en la mayoría de los casos que yo veo, a veces los hijos tienen más, no sé si es miedo o más respeto al padre, porque el padre a veces corrige, ¿no? Con la vara, pero a la madre casi que no le obedecen mucho, más bien no obedecen como al 100% a la madre. Entonces, en este caso sería que la madre también actúe igual que el padre, ¿no? Lo legal sería eso, ¿no, pastor? Porque como lo estabas hablando, que la madre demuestra más ternura, yo creo que es más difícil para una madre, ¿no? Sí. Corregir de esa forma, pero yo pienso que no debería de ser, sino que debería de corregir con la vara también. ¿Qué dice, pastor? Mira, yo estuve viajando, porque ya no estoy viajando, hace 1 año y medio que no viajo, pero yo estuve viajando por más de 20 años. Entonces mis hijos todavía eran pequeños cuando yo empecé a viajar. Imagínate que uno de ellos hizo algo que no tenía que hacer. Entonces la mamá le dice, mira, cuando llegue tu papá en 15 días, él te va a disciplinar. Creo que eso no funciona. Creo que en ese momento, por mi ausencia, ella está encargada y ella tiene que hacerlo. Y de hecho, ella algunas veces tuvo que hacerlo. Algunas esperó que yo llegara, pero muchas ella tuvo que hacerlo. ¿Sí? Igual, una madre hace promesas a sus hijos o a sus hijas. Si tú haces esto, yo te doy. Si no lo haces, también pasa esto otro. Entonces, aunque yo creo que la disciplina recae sobre el varón, esto no libera a la mamá de aplicar corrección. Y a veces las madres son más fuertes en ese caso, especialmente cuando hay niñas de por medio. Bien. Otra pregunta. Tito. Pastor, generalmente yo, por ejemplo, algún momento ya vi muchas parejas así en este sentido. Por ejemplo, el papá o castiga, lo corrige el papá, pero la mamá lo evita, o sea, se entrepone, dice, no me lo vas a pegar a mí o a mi hija. Entonces, el bebé siempre está, cuando quiere castigar al papá, está al lado de su mamá porque tiene su protector. Entonces, yo vi estos casos, pastor, porque yo trabajé mucho con personas casados con hijos y hubo muchos problemas en ese sentido. Sí. Entonces, siempre hacíamos un poco de consejería en ese sentido porque los dos no pueden evitar. A mí muchas veces así, Margarita castigaba en algún momento. A mí me dolía, pero me aguantaba, yo me aseguraba ahí mejor. En otro momento le voy a decir, lo vas a corregir, pero no con ira. Sí, entonces, eso siempre fue así un poco. En ese sentido vi, pastor. Sí. Tito, yo aconsejo que los padres se pongan de acuerdo. ¿Sí? Porque
ahí el que está ganando es el hijo. Si él necesita corrección y la madre se interpone o el padre se interpone y él se da cuenta de eso, entonces él va a saber a dónde correr cuando, voy a usar una expresión, bueno, no, la voy a cambiar mejor porque no quiero ofender a nadie. Él va a saber a dónde correr cuando ha sido necio. ¿Sí? Entonces él ya sabe que cuando él es necio, la mamá lo va a defender del papá. O él ya sabe que el papá lo va a defender de la mamá. Y va a crecer así. ¿Por qué? Porque sabe que no van a permitir que le corrijan. Y lo que está haciendo es afirmando ese punto o esa necedad. Así que es importante, mira, si hay que disciplinarlo, lo vamos a disciplinar. Así te duele a ti, así me duele a mí, pero él lo necesita. No me vas a desautorizar delante de él. Eso es como cuando le dicen a Freddy, déjame ir a una fiesta. Y Freddy responde lo que diga tu mamá. Y le dicen, mami, déjame ir a una fiesta. Y Jenny dice, no, lo que diga tu papá. Y entonces van a donde el papá y le dicen, mami dijo que sí. Y entonces Freddy dice, ah, bueno, está bien. Y después, pero tú dijiste. No, yo dije que lo que tú dijeras y como tú le dijiste que sí. Es un ejemplo y es una broma. Pero así funciona. Ellos saben y ellos aprenden a manejar perfectamente eso. Yo era experto en eso, entonces por eso sé que ellos son expertos también. Pastor, en ese ejemplo que usted ha mencionado, yo siempre he dicho, ¿no? Voy a hablar con tu mamá. Eso es lo mejor. Sí, pero pastor, y pastor, aquí Milka estaba preguntando, ¿y qué pasa cuando a los papás les da sus 5 minutos? Y no quieren, no hay ni a ningún lado escape. Los padres velan por la seguridad de los hijos. Y en la casa, por ejemplo, Miriam le enseñó a los hijos y de paso me enseñó a mí que las 6 de la tarde era el momento para ir a la casa. No es bueno estar después de las 6 de la tarde. Para mí fue sorprendente que mis hijos no quisieron ir a cierres de escuela, a las fiestas de prom o a las excursiones. No era de ellos. Incluso ustedes conocen a Andrés allá en Brasil, mi hijo mayor. Ah, bueno, y a Juan David también lo conocen. Pero incluso Andrés, cuando fue a la universidad, él no estaba aquí en Bogotá. Él fue a la ciudad, a Cali, que es una ciudad por lo menos a 16 horas de distancia de Bogotá. Y él llamaba a la mamá o me llamaba a mí, regularmente era con Miriam, pero él decía, mami, mis amigos quieren ir al cine y me están invitando, ¿me das permiso de ir? Y para mí eso era, bueno, yo pensaba, él ya es grande, él ya está solo, él ya tiene que tomar sus decisiones. Sin embargo, por la forma en que ellos crecieron, él tenía ese hábito de llamar y pedir permiso, aunque no estábamos con él. Y eso que aprendieron ellos, se lo están enseñando a sus hijos. Y eso todavía es más sorprendente. A mí me sorprendió una charla de Diana Marcela, la mayor, porque ella era, de los 3 quizás era la que tenía el carácter más rebelde. Y ella llamó una vez a la mamá, no, hablando con Miriam. Ella le dio las gracias por la disciplina que recibió de niña. Y le dijo, mami, yo te perdono porque yo fui rebelde a ti.
Pero ahora que yo tengo mis hijos, yo entiendo qué era lo que tú estabas haciendo. Y gracias. Entonces, tal vez nuestros hijos no entiendan en este momento lo que nosotros estamos haciendo, pero va a llegar el momento en que lo van a entender y van a agradecerlo. Muy bien. Freddy. Pastor, yo creo que con eso cerramos esta noche tan preciosa que usted ha trabajado, y yo sé que hay muchas interrogantes, pero con una sola conferencia de una sola noche de 1 hora y 50 minutos, yo creo que las mentes también ya están media cansaditas de los hermanos. Pero pastor, con certeza me gustaría tenerlo en otro momento también nuevamente. Muy bien. Aunque mañana vamos a estar con los jóvenes 2 horas antes. Y hermanos, agradecerles por su presencia, agradecerles a cada uno de ustedes por compartir y también compartir algunas experiencias, anécdotas, que con certeza va a ir para edificar la vida y la familia de cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Pastor, muchas gracias nuevamente, ¿sí? Hemos estado acá bastantes familias de la iglesia, algunos con la cámara encendida todo el tiempo, otros con la cámara apagada por la cuestión de internet bajo. Pero con certeza la palabra que usted ha expresado de cómo educar a nuestros hijos, y nuestros hijos también lo han escuchado. Entonces aquí con Daniela, con Milka, estamos diciendo, eso te falta, eso me falta. Entonces ha habido una dinámica acá durante todo el tiempo de interacción, durante todo el tiempo de su conferencia, pastor. Muchas gracias, pastor. Hermanos, muchas gracias por su participación, por su presencia. El día de mañana estaremos con noviazgo que agrada a Dios, y lo haremos con una cenita de gala en la iglesia. Para los jóvenes va a ser presencial, van a estar en el templo y luego van a pasar abajo al salón social para su cena. Entonces, hacerles recuerdos a todos los hermanos de la iglesia Bautista Hispana Vida Nueva, que puedan enviar a sus hijos 5:30 en punto al templo, para que ya podamos estar preparados para recibir la palabra del pastor Luis Eduardo, que es palabra también inspirada por el Señor Jesucristo en la vida de su siervo. Pastor, despídanos con una oración. Gracias, hermano Freddy. Y mañana estaremos hablando a los jóvenes acerca de un noviazgo que agrade a Dios. No se le olvide enviarme la cena a mi casa, por favor, el domicilio, para poderme sentar a cenar también con ellos. Pastor, yo creo que la cena va a ser muy especial, porque la cena lo están preparando 2 jóvenes de nuestra iglesia. ¡Ay, no! Bueno, vamos a orar y damos por terminado. Creo que Daniela está detrás tuyo, ¿o es Milka? Es Daniela, y aquí al lado. Ahí está bien escondida la Daniela. Ahí está Jenny también. ¿Cómo se esconden tus mujeres, Freddy? No, la pantalla no da. La pantalla es muy pequeña, pastor. No cabe. Uy, apareció el hijo pródigo. Y apareció tomando café o malteada, no sé qué. Ahí está Alex. Bueno, un abrazo para todos. Qué bueno, qué rico haber compartido con ustedes este tiempo. Mañana continuamos. Y vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, que es eficaz, Señor. Permite, Padre, que lo que escuchamos, lo que compartimos esta noche todos,
empiece a ser parte de nuestras vidas, Señor. Que podamos hacer los cambios que tenemos que hacer, Señor, y que tomemos el rol que tenemos que tomar, Señor, porque nuestro deseo, nuestro corazón es dejar niños, niñas, es dejar hombres y mujeres en este mundo que transformen el mundo, porque son temerosos de ti, porque guarden su palabra desde ahora y para siempre. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias, Un pastor. abrazo. Muchas gracias, pastor. Gracias a todos. Feliz noche. Dios los bendiga mucho, sí. Igual, que estén Y bien. hasta el día de mañana. Pastor, Toda bendiciones la a toda familia Vida Novense, Zulema, Edi, Vilma, Feliciano, a todos. Dios los bendiga Feliciano, mucho. ¿dónde está? No lo vi. Miriam. Pastor, hermanos queridos, no importa dónde se encuentren, que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. No vi a Feliciano, pero si estaba, un abrazo. Estaba ahí, pastor. Está todavía conectado, Feliciano, ¿no? Pero no lo veo. Pero bueno, mañana. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Amén, pastor. Dios